Entonces dejen grabar, que ya está grabando esto, sí. ¿Se acuerdan que nos habíamos que, bueno, esto aquí volví como a rehacer eh, la idea del teorema de Fubini para que se entienda más o menos cómo va la demostración de este lema que va a permitir demostrar el Fubini sin ningún problema. Entonces, la última clase lo había anotado nada más, no lo habíamos demostrado. La demostración de esto tiene que ver con propiedades de ínfimos supremos, y de sumas superiores e inferiores que ya hemos visto anteriormente. Entonces va a ser más o menos sencillo. De nuevo, lo que cuesta trabajo es la notación, pero con lo que puse aquí voy a ir como explicándoles qué es cada cosa que vaya poniendo en base al ejemplo de una función de R2 en R. Entonces, lo que dice este lema es que si tenemos dos intervalos cerrados, uno de n dimensiones y otro de m dimensiones, y una función f que va del producto cartesiano de estos dos intervalos a r, que me da un nuevo intervalo, evidentemente, y es acotada esa función en a cruz b. Entonces, para x fijo, definimos esta función phi de x que va del conjunto B a los reales, tal que phi de x en y es igual a f de xy, pero este x es fijo. Entonces, lo que dice el lema es que existen la integral inferior y la integral superior, como ya sabemos que es el ínfimo y el supremo de las sumas superiores e inferiores respectivamente, y además se cumple esta serie de desigualdades para la función phi y para la función phi mayúscula. Y se tiene un resultado análogo cuando la que se fija es la función y entonces se define una función que depende de x nada más para y fijo del intervalo a los reales. Y entonces esto nos dice que tanto el ínfimo como el supremo de estas sumas de esta función existen y además se cumple con esta segunda desigualdad. Entonces, ¿qué significa cada cosa? Por ejemplo, si se acuerdan acá, cuando vimos la función f definida en el rectángulo AB cruz C, D, entonces en este caso tengo un producto cartesiano realmente de un intervalo unidimensional y de un intervalo unidimensional. Entonces este R va de n más m en general, como está puesto aquí. Entonces este A y este B en el ejemplo particular serían estos dos intervalos, pero podría tener una función en R4, por ejemplo, o en R5, entonces tendría un intervalo rectangular aquí, cruz otro intervalo rectangular acá, de manera que me diera un rectángulo en el R5 que estoy tratando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, después lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era, bueno, tengo definida esta función sobre este rectángulo que está aquí. Entonces ahora lo que hago es dar una partición sobre el intervalo A, con la notación que hemos usado anteriormente, en K1 subdivisiones, y una partición para el intervalo B, o sea, este otro C, D, con K2 subparticiones. Entonces este PA me va a dividir a mi intervalo en I sub IA, esta notación es la que voy a usar ahorita para hacer la demostración, subrectángulos, es decir, estos rectangulitos que están aquí adentro en el caso de este intervalo. Entonces, si aquí tuviera un intervalo dos dimensional, pues estos serían rectangulitos así, ¿no? Y si este fuera tres dimensional, serían cubos, etcétera. Bueno, para el epípedos en general. Y lo mismo para el PB. Entonces, hago una partición y eso corta a este intervalo en intervalos más pequeños. A esos intervalos pequeños le voy a llamar IJB. Y entonces, si fijábamos o sea, dentro de la partición que estoy dando, si me fijo en el iésimo y el anterior, y tomo un elemento ahí en medio,
Entonces lo que tengo es un X constante fijo. Entonces para ese X constante, lo que tengo es toda esta línea sobre y con la función me da la altura, que es esta función que corta aquí arriba. Entonces obtengo como este valor medio de esta cajita que se forma con estos xy y xy menos 1 aquí. Y entonces lo que hacemos es calcular el área de esa cara, como de esa cara promedio en cierto sentido. Y esa, pues con esta función que tiene el x fijo, se calcula mediante la integral barriendo sobre y. Entonces tengo una función que depende de y realmente, de esta manera. Y luego lo que hago es calculo el volumen de ese paralelepípedo chiquito que formé con el rectángulo y luego sumo sobre todos ellos, sobre todos los de la partición. Y entonces lo que obtengo es justamente que me queda como esta integral doble que habíamos visto la última vez. No sé si tengan preguntas sobre eso, sino para que hagamos esta prueba. Creo que por el momento no, pero... Ok. Ok, entonces nada más voy a demostrar el 1 porque el 2 se hace exactamente igual o análogo. Entonces con que demostremos este es suficiente. Entonces vamos a demostrar 1 y entonces lo que tenemos es que F es acotada en A cruz B por hipótesis, ¿no? Es acotada en A cruz B. Entonces, eso lo que quiere decir es que cuando defina las funciones, tanto phi de x como una función que va de a R, perdón, de B a R, sí, porque el x es fijo en A, para x fijo en A, y la phi sub y en A, para y fijo en B. Entonces, de eso que vieron en álgebra superior, estas dos son acotadas. Son acotadas. Ese es un resultado conocido. Entonces, esta es acotada en B y esta es acotada en A. Mejor le pongo así. Entonces, es acotada en B y esta es acotada en A. Entonces, como son acotadas, eso quiere decir por todo lo que ya sabemos que esta, o sea, phi de x es acotada y esta psi de y también es acotada. Entonces, es acotada tanto inferior como superiormente. Entonces, existe el supremo, etcétera, etcétera. Entonces, estas integrales inferiores y superiores existen justamente por todo eso que ya sabemos, ¿no? Entonces, eso implica que las funciones phi de x, phi mayúscula de x, psi de y psi mayúscula de y existen. Entonces, la existencia ya está por las propiedades de que tengo un conjunto acotado superiormente y la propiedad sobre el producto cartesiano de esas funciones. Entonces, estas cosas existen. Ahora lo que hay que ver es que cumplen con la ecuación 1, que es con esta serie de desigualdades que está aquí. Entonces ahí ya acabamos con la primera parte. Entonces, vamos a seguir la idea de lo que explicamos por acá, más o menos. Entonces, siguiendo esa idea, vamos a tomar P de A, una partición de A. Acuérdense que A y B son rectángulos cerrados redimensionales. Entonces, este P de A voy a decir que genera, en general,
mu intervalos cerrados, y como es partición de A y ya está en Rn, pues son cerrados n-dimensionales. En nuestro caso, como nada más era 1, pues esa mu era justamente la K1 que teníamos ahí, pero en general este rectángulo pues está en n dimensiones, entonces va a generar estos mus que son el producto de cada una de las particiones que tengo en cada dirección, ¿no? Entonces, eso ya no lo voy a poner para no confundir más. Entonces eso genera mu intervalos cerrados de dimensión n. Y a esos intervalos les voy a llamar, así como en el ejemplo de 2 dimensiones, y de intervalos, donde i va desde 1 hasta mu. Entonces tengo mu de estas cosas. Y tomo una partición de B, y esa partición va a generar, voy a decir, nu intervalos cerrados de m dimensiones. Y a esos intervalos les voy a llamar IJB, donde J va de 1 hasta nu. ¿Sí? Entonces, en nuestro ejemplo particular, estos i's, ¿quiénes son? Son estos cuando yo hago la partición. Nada más, aquí está un poco simple porque el intervalo es en una dimensión. Entonces, está en una dimensión y esa partición genera, pues, K1, subintervalitos aquí adentro, ¿no? Si si este fuera de 2 dimensiones, pues generaría mu cuadraditos, como antes ya lo habíamos estudiado. Y lo mismo para estos intervalos IJ, que serían en la otra dirección en el caso del ejemplo particular que pusimos al inicio. Entonces, la partición P, que consiste de hacer PA con P de B, que es una partición de A cruz B, o sea que es un rectángulo también, va a generar mu por nu, intervalos cerrados m más n dimensionales. Y esos son pues justamente el producto cartesiano de estos con estos cuadraditos de acá. Bueno, rectangulitos. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, véanlo aquí, por ejemplo, si hago aquí otra partición y hago entonces el producto cartesiano de uno de estos con uno de estos me genera un cuadradito aquí de dimensión 1 más 1, que es de dimensión 2. Que sería esto de aquí. Ahora, nosotros ya sabemos varias cosas. Cuando tenemos un rectángulo R, que lo damos así como A1, B1 hasta ANBN, nosotros ya hemos calculado cuál es el contenido o la medida más bien, que es la que necesito. Entonces, la medida de este rectángulo, pues era el producto de cada una de las longitudes de acá. Pero si esto lo hago así, pues sería M de A1, B1 hasta ANBN. Y esto justamente, por lo que ya sabemos, sería B1 menos A1 hasta Bn menos An. Pero cada uno de estos, pues es M de A1, B1, luego M de A2, B2, y luego M de ANBN. Entonces lo que me dice que M
del producto cartesiano, pues es simplemente el producto de las medidas de cada uno de los rectángulos. ¿Sí? O sea, lo que esto me dice es que M de A1B1 cruz ANBN es el producto de las medidas de cada uno de estos. Es lo que me dice esto de aquí. Entonces la medida de este, pues va a ser simplemente la medida de este por la medida de este. Así. Sí, hasta aquí creo que no hemos hecho nada extraño, ¿no? Todo con propiedades que ya sabemos, entonces esto está bien justificado por esto que está aquí arriba. Ahora vamos a empezar a hacer ¿qué necesitamos? Necesitamos definir el ínfimo, el supremo, etcétera, etcétera, para poder llegar a esto de aquí, con las sumas, que las sumas dependen del ínfimo y del supremo, ¿no? Entonces, vamos a decir que M y J de F sea el ínfimo de la función f de xy. O sea, acuérdense que este x pertenece a que es de n dimensiones, y este y pertenece a m, que es de m dimensiones. O sea, esto no es una función de dos variables, es lo que quiero decir. Es la función general que está aquí con la notación que hemos estado usando, ¿no? Aquí es un x y un y. Este x tiene n dimensiones y este y tiene m dimensiones. Ah, no, déjenme quitar eso de aquí. Entonces, el ínfimo de esa función tal que XY pertenece a los rectángulos I de A cruz y de B. ¿No? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestro A cruz B, un A por aquí, de N dimensiones, un B por acá, de M dimensiones. Entonces, hago mi partición, o sea, pensando que esto tiene N dimensiones y lo estoy representando aquí en esta dirección y esto tiene M dimensiones y lo represento acá. Entonces, cada uno de estos rectangulitos, pues es justamente I A cruz y JB. Y entonces este MIJ pues es el ínfimo de la función definida en A cruz B, pero en cada uno de estos rectangulitos. O sea, igual que antes, como lo habíamos pensado, nada más que aquí la notación es un poco confusa a lo mejor, o diferente. Y análogamente defino si quieren, aunque este no lo voy a hacer, el MIJ como el supremo de la f de xy, tal que xy está en cada uno de estos cuadraditos, que son inducidos por la parte, como ya hemos mencionado. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner la nota de que x pertenece a que está contenido en Rn, y entonces x realmente es x1 hasta xn. Entonces, con este tipo de diagrama se ve la ventaja de pensar esto así en vez de todo extendido, si se dan cuenta. Y este B, este Y está en Rm y tiene M componentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que tanto A como B están contenidos en el producto cartesiano. Entonces,
Y eso hace evidente que cada uno de estos conjuntos, o sea, el conjunto que, por ejemplo, que tiene bueno, ahorita lo hago. No quiero estar así, haciendo tanto. Esto está contenido aquí y esto está contenido acá. Entonces, de la propiedad esta que ya hemos usado varias veces, si U1 está contenido en U2, son acotados, etcétera. Entonces, el ínfimo de U2 es menor o igual que el ínfimo de U1, y el ínfimo siempre es menor o igual que el supremo, que en este caso de U1, y esto es menor o igual que el supremo de U2. Entonces, esto ya lo sabemos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos va a servir para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a decir que para cada X que pertenece en uno de estos rectángulos fija, como hicimos antes. Entonces, A está en X aquí. Entonces, uno de estos fijo, igual que la idea anterior. Entonces, defino la función phi xy igual que antes, nada más que ahora interpretada de esta manera, como la función que va de B a R. Y entonces, el conjunto de las phi de x, y tales que y está en IJB, por esta propiedad de aquí se puede demostrar que está contenido en todo esto de acá. En la F, tal que XY está en el producto cartesiano de A con B. Y análogamente para la de Y que no voy a hacer, phi de Y, bueno, psi de Y, de X sub Y, definida de A a R, también cumple que, o sea, toda esta función también para Y fijo está contenido en este mismo. O sea, si se fijan, es lo mismo que hacíamos antes prácticamente. Entonces, el ínfimo de este es menor o igual que el ínfimo de este, por la propiedad que está aquí. U2 sería este, U1 sería este. Entonces, el ínfimo de este es menor o igual que el ínfimo de este. Entonces, déjenme llamarle MJ de phi de X al ínfimo de esta función phi XY, tal que Y pertenece a IJB. Entonces, por asterisco, tengo que M y J de F es menor o igual que MJ de phi de X, ¿ok? Entonces, eso viene de esta contención de aquí, que se demuestra a partir de esta propiedad. Y luego de aquí se aplica esta propiedad también que ya se conoce. Y entonces el ínfimo de f de x, tal que x y está en este producto cruz, que es MIJ, es menor o igual que el ínfimo de este, que es MJ, según lo definí aquí. Y entonces, de hecho, de aquí se puede demostrar en general con lo de los ínfimos realmente y los supremos que
MIJF es menor o igual que MJ phi X, y esto es menor o igual que MJ mayúscula de phi Y, y esto es menor o igual que MIJ de F, pero esto ya no lo voy a hacer. Sería para demostrar la siguiente, la otra serie de desigualdades. Entonces, esto sale a partir de aquí. Perdón, de X. Y con Y también es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos esto, no? Ahora, si multiplicamos por la medida del intervalo B, o sea, porque ¿qué es lo que quiero? Quiero que aparezca que las sumas inferiores de FP, que son, por definición, las sumas de los ínfimos de la función F por estos rectángulos, la medida de estos rectángulos, desde igual a 1 hasta donde hicimos, hasta mu, que le puse, hasta mu, perdón, igual a 1 hasta mu, y j igual a 1 hasta nu. No, estas son las sumas superiores, piénsenlo así como está aquí. Entonces, el ínfimo en este rectángulo por la medida de los rectángulos estos que están aquí. Y es una doble suma porque lo tengo partido como A cruz B, y cada uno de estos A's tiene cierta cantidad de rectángulos aparte, y cada B también tiene cierta cantidad de rectángulos aparte. Entonces justamente quiero que esta suma sea menor o igual que la suma inferior de, perdón, no, que la suma inferior de phi con la partición en A. ¿No? Entonces, como que de aquí, esto es lo que me guía para hacer lo que voy a hacer ahorita. Entonces, de esto que ya tenemos, voy a multiplicar por la medida, bueno, y esta medida es m de IA por m de, perdón, aquí es B, por m de JB. Entonces, m de IJF por la medida de estos intervalos sigue siendo menor o igual que la medida de J de esta phi de X por la medida de este mismo que estoy multiplicando. Porque acuérdense que estas medidas son mayores o iguales a 0 para los rectángulos. Y entonces puedo sumar también esto sobre J. No hay ningún problema y la desigualdad va a seguir. Así. Entonces, estas de aquí, es el MJ phi de X. Estas son las sumas inferiores, o sea, esto de aquí es igual a las sumas inferiores de la función phi de X, con la partición B. ¿Sí están de acuerdo? O sea, porque ahora el X está fijo y nada más estoy sobre una de estas y me regreso a lo que ya sabía anteriormente, donde tengo una serie de rectángulos ahí, y entonces justamente nada más son las medidas del otro que no es fijo las que aparecen cuando hago esos promedios. Y esta cosa también ya habíamos visto que son una cota inferior para el supremo. Entonces, esto es menor o igual que el supremo de S abajo de phi xb, partición de B, donde está P de B, es una partición de el rectángulo cerrado B. Y esto es justamente la integral inferior de B de phi de X, que es la función que hemos definido como phi minúscula de X.
justamente no. Entonces tenemos que esto es menor o igual que esta. Y esta también sabemos, también por lo que ya habíamos demostrado, que es menor o igual que el ínfimo de la función phi x tal que x está en el intervalo a. ¿No? Entonces, este es menor o igual que este porque está acotado también. Entonces, de todo esto, que son cosas que ya hemos trabajado, ¿qué es lo que tenemos? Que la suma inferior de FP, que es precisamente lo que había puesto acá, ¿no? Esta. Este, la suma desde igual a 1 hasta mu de la suma desde j igual a 1 hasta nu de m y jf por el producto cartesiano de la medida del producto cartesiano, pero eso ya vimos que es m de i y a por m de ijb, así. Por lo que tengo aquí, o sea, si aquí vuelvo a agarrar la suma, pues tengo la suma sobre desde igual a 1 hasta mu, esto es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta mu, y esto es igual a la suma de esto, que es la suma sobre mu, la suma. Entonces esto es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta mu, de lo último que es el ínfimo de phi de x, tal que x está en, ¿cómo se llama esto? En i, ¿no? Sí, en i y a. Y si se fijan, ¿qué es lo que hice? Sumé sobre i y además multipliqué por este de acá. Entonces, por m, que también está bien porque esta medida es mayor o igual que 0 y no cambia el sentido de la desigualdad. Pero esta cosa de aquí son las sumas inferiores de la función phi para la partición A. Perdón, si multipliqué por este. A ver, no, aquí ya me salió algo que me gustó. No, por el de A, sí, justamente. Razón aquí. Ajá, por este. Entonces sí, ahora sí, estas son las sumas inferiores de phi, de esta función phi, para esta partición. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que la suma inferior de fp es menor o igual que la suma inferior de phi con pa, que es esta primera, ¿no? Y faltan todas estas de acá. Pero, análogamente a lo que hicimos aquí, de esta propiedad, ¿cómo le pongo dos asteriscos? Si es que no lo voy a hacer aquí tan a detalle, porque entonces, análogamente, de doble asterisco, se ve que este arriba de fq es mayor o igual que este arriba de la función phi, porque la función phi tiene que ver con los máximos. Entonces, este es mayor o igual que q de a para
una partición Q igual a QA cruz QB. O sea, haciendo lo mismo y nada más ahora utilizando esta de acá, volviendo a sumar, etcétera, etcétera, se llega a esta conclusión de aquí, con una partición Q y una partición de A dada por Q de A y una de B por Q de B, análogamente a lo que hicimos anteriormente. Y ahora también sabemos que el supremo de las sumas inferiores de la función f con la partición p, tal que p es una partición, en este caso de A cruz b, es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores de fp, tales que p es una partición de A cruz b. ¿No? Y entonces de aquí se sigue que la phi de x, que es justamente la integral inferior sobre b de la función phi de x, es menor o igual que la phi grande de x, que es la suma superior de la función phi de x. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Que esta función phi es menor o igual que esta función phi grande, que es algo que ya esperábamos por lo que sabemos ya de todo esto de las sumas para todo x que está en A. Y entonces si esto es menor que esto implica que las sumas inferiores de phi, de esta función phi, para la partición de A, es menor o igual que las sumas inferiores de esta función para esa misma partición, ¿no? Y también sabemos que si tenemos dos particiones de un rectángulo, o sea, son puras propiedades que ya hemos usado, la suma inferior de f con la partición P siempre es menor o igual que la suma superior con cualquier otra partición. Entonces de aquí se sigue que S abajo de la phi grande con la partición P de A, pues es menor o igual que S arriba de la phi grande con la partición Q de A, por esta propiedad de aquí. Entonces, por lo tanto, ya tenemos lo que queríamos. Tenemos que S abajo de FP es menor o igual que S abajo de phi con P de A. Y esta es F abajo de phi con P de A es menor o igual que S abajo de la phi grande con la misma P de A. Y esta es menor o igual que S arriba de la función phi con Q de A. Y además esta, por lo que tenemos acá, ¿dónde estaba? Aquí, del doble asterisco, esta es menor o igual que S arriba de FQ. Entonces, y análogamente se demuestra la otra. Sí, como ven. No está tan difícil si se entiende que esta notación, pues, y se entiende bien si lo pensamos así como les mencioné aquí. O sea, como si ese A fuera, todas las dimensiones las ponemos sobre una sola, digamos, para tener una idea de qué está pasando, y todas las otras sobre otra, y justamente esto es la idea que ya habíamos platicado aquí, más o menos. Entonces es justo como que seguir eso, y esa notación es lo que me va diciendo eso de ahí, ¿no? Nada más con la diferencia de que ahora
en esta dimensión no solamente tengo intervalitos, sino que son rectángulos, porque esta cosa tiene más dimensiones y no solo una. Y acá también. Y todo lo demás, pues es propiedades de ínfimos y supremos y de sumas superiores e inferiores y ya. Profe, a mí nada más me queda una duda. F es, ¿qué es F? ¿Es nuestra función general la que se define del producto F, cartesiano? F sí, F es esta función. Ok, ok. La función que va del producto cartesiano a R y solamente se le pide que sea acotada nada más. Esta, piénsala como la función de R2 en R que puse aquí. Ok, ok. Entonces, el A, en este caso, es este intervalo y el B es este intervalo. Ya en general, pues aquí tengo un rectángulo n-dimensional y aquí uno m-dimensional, pero la idea es como que la misma. Esa es la F. Y ya estas nuevas funciones son tanto el ínfimo como el supremo de las funciones de una variable, entre comillas, dejando a las demás como constantes, digamos. Y ya, y de ahí, y análogamente con la otra, cuando la y es constante, que es justamente la idea que vimos acá de le dejo fijo y entonces calculo todas estas áreas, que es una integral, y puedo hacer lo mismo acá con la línea que queda aquí y sumar sobre este lado. ¿Sí, Víctor? Sí, 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 ok. Sí, y el resto les digo que no, o sea, son propiedades de sumas que ya habíamos usado y esta propiedad es fundamental de los ínfimos y los supremos. O sea, y eso es porque la función f es acotada justamente. Entonces ya de ahí prácticamente todo sale con cierto esfuerzo, pero no de manera imposible. Ahora, ya con esto sale fácilmente el teorema de Fubini. Entonces, lo que sí está complicado de mostrar a este nivel es el teorema de Jacobi. Entonces, yo creo que quizá va a ser bueno ver un par de cosas nada más, pero no vamos a hacer la demostración, porque si no nos llevaríamos mucho tiempo. Considero que hay cosas más importantes que hacer que ver ese teorema. Entonces, ese ya lo pueden checar, pero en su momento les digo. Ok. Déjenme ver si hay alguna duda por aquí, creo que no. Ok, entonces con este lema se demuestra el teorema de Fubini, el primero, digamos la versión débil. Y con esto ya pueden hacer, o sea, si se fijan, bueno, ahorita que veamos el Fubini, pero por lo que les he platicado, o por lo que pueden ir viendo aquí con la idea intuitiva, que es como integrar dejando constantes otras cosas. Entonces, como esta función ya es de una variable, se le puede aplicar el teorema fundamental del cálculo, etcétera. Entonces, eso es lo que tienen que usar para hacer su problema 6 de la tarea, para demostrar la igualdad de las parciales cruzadas. Entonces, es más fácil que la demostración que se ve en cálculo 3. Entonces, nada más tienen que, o sea, justo ver que ya tienen una función que solamente es de una variable y entonces al ser de una variable ya puedo aplicar teorema fundamental del cálculo, por ejemplo, y ir jugando con eso y sale más o menos rápido. Entonces, teorema que es el Fubini realmente, el 1.7.1, que es el teorema de Fubini, que a veces le llaman teorema débil de Fubini, y al corolario de esto, bueno, que se le da más bien un teorema, se llama el teorema fuerte de Fubini, entonces déjenme ponerlo así. Dice, sean A un subconjunto de Rn y B un subconjunto de Rm, intervalos cerrados. N y m dimensionales respectivamente,
Si f de a cruz b a r es integrable, lo cual significa que es acotada. Ya veremos qué pasa si no está acotado y va a ser la teoría análoga a las integrales impropias que vieron en cálculo 2 también. Pero por el momento es acotada. Entonces, y es integrable, es lo que hemos visto nada más. Pues, si es integrable en a cruz b, entonces, voy a poner aquí, la integral de a cruz b de f, entonces si f es integrable, se va a cumplir que esta integral va a ser igual a la integral sobre a de phi, donde phi es la que habíamos definido aquí. Esa phi y esa psi son estas. Entonces, el hecho que está acotada nos da esto de aquí, pero ya si es integrable nos da la igualdad. Y de hecho, este es igual también a la integral de la phi grande, justo porque si es integrable, entonces, bueno, ahorita vemos, para que me adelanto. Y esto es igual a la integral sobre b de phi, y esto es integral a la integral sobre b de phi mayúscula, donde phi, phi mayúscula, psi mayúscula, están definidas como en el lema 1.7.1. Ahora creo que todavía tienen dificultades en pasar esto a cosas con dx, dy, dz. Entonces voy a escribir esto de manera explícita, digamos. Entonces, esto es lo que me dice Fubini. Entonces, de manera explícita, esa integral de a cruz b sería la integral de a cruz b, así como una integral doble, una sobre a y otra sobre b, de una función f de xy, pero recuerden que estas no son dos variables, es la x en a que está en Rn y la y en b que está en Rm por dx dy. Entonces, eso es lo mismo que esto de aquí. Y de hecho, este cruz lo pueden quitar. Y entonces, ¿cuál era la integración sobre x? Es sobre a. Entonces, ab. Bueno, a cruz b. Y esto es igual a qué? A la integral sobre a de la phi, pero esa phi se las voy a enseñar otra vez. Es la integral inferior sobre b de la función phi x. Phi x de y, de x. Y eso es igual a la integral sobre a de la phi grande, pero la phi grande es la integral superior sobre b de phi xy de y aquí cierro mi paréntesis, de x. Y eso es lo mismo que la integral sobre b de la phi, pero la phi es la integral inferior sobre a de phi x, de phi x. Ah, ya, tengo que verla, se me olvidó. De a phi y. Integral inferior sobre a de phi de x, de x, de y esto es la integral sobre b de la integral superior sobre a de phi y de x, de x, de y. ¿Ven?
Ahora, este teorema no es el que van a ver en los libros, porque en los libros ya, principalmente los libros que no le dan tanta importancia a los aspectos teóricos, vamos a decirlo así, te avientan el que voy a poner después, con una hipótesis pidiendo que la F sea continua. Entonces, y es el que ponen, pero no necesariamente, o sea, incluso yo puedo tener cosas sin que la F sea continua, como esas funciones raras que hemos trabajado alguna vez. Y estas integrales inferiores y superiores, aunque no van a ser iguales, sí van a existir. Y entonces voy a tener esta igualdad y voy a poder calcular la integral sobre la F, aunque no necesariamente esta cosa sea igual a esta de aquí. ¿Sí? Y esta phi de xy, entonces supongo que ya lo tienen, pues es lo mismo que poner la función f de xy en todo. Nada más que aquí tomando en cuenta que la x es fija para hacer la integral sobre y. Aquí la x es fija para hacer la integral sobre y también. Esta phi, como la definimos, es f de xy también, pero aquí la y es fija para hacer la integral sobre x. Y acá también. Nada más que aquí son integral superior e inferior. Entonces, este teorema todavía no garantiza que sean iguales, pues. O sea, que tanto la phi chiquita, o sea, que tanto esta phi sea integrable y esta phi también. La phi x y la psi x y la psi y, perdón, sean integrables. Eso no me dice este teorema. Nada más me da la igualdad. Sí, sí se entiende entonces lo que les está diciendo esto. Ahorita hago un ejemplo de esas funciones para que... Y voy a hacer integrales también para que aprendan, porque creo que no, que todavía... Vi un video de un ayudante y creo que todavía no les queda claro cómo calcular un área o ese tipo de cosas. Entonces, voy a tomarme un tiempo para hacer eso. Entonces, pues directamente del lema, o sea, como f es acotada, o sea, como f es integrable, es acotada. Entonces el lema simplemente me pide eso para poderlo aplicar. Lo que sea acotada, x fijo, y defino esto así igual, y entonces lo que tengo es, por la ecuación, tengo la ecuación 1 y 2 que se cumplen. Entonces, que era la suma inferior de fp es menor o igual que la suma inferior de phi pa. Esto es menor o igual que la suma inferior de la phi grande con pa, y esto es menor o igual que la suma superior de la phi grande con p de b, y esto es menor o igual que la suma superior de la f con la q, ¿verdad? Creo, p de a, p de a. Ah, no, aquí es q de a, perdón. Sí, porque estoy partiendo sobre otra cosa que no, es q de a, perdón. Y la otra es S abajo de fp, es menor o igual que S abajo de phi p de b, perdón. Esto es menor o igual que S abajo de phi mayúscula pb. Esto es menor o igual que S arriba de phi mayúscula q de b. Esto es menor o igual que S arriba de fq. Sí, ¿verdad? Creo que estoy bien ahí.
Y ahora, como f es integrable, ¿qué significa? Pues significa que para toda partición, según la definición, el supremo de estas sumas, para esa partición P, que es una partición de A cruz B, es lo mismo que el ínfimo de las sumas superiores para esta partición Q, que es partición de QP, ¿no? De FP. Entonces, acuérdense que esta definición es para toda partición. Y la otra, la del Cauchy, es existe al menos una. Aquí es para cualquiera. Entonces, por eso puedo tener esto, como f es integrable. Y ahora, de todas las propiedades, también que hemos visto respecto a esto con los ínfimos y los supremos, entonces, es se llega, o sea, de 1, por ejemplo, como esto es igual a esto, entonces tengo una serie de desigualdades con los ínfimos y supremos, y entonces de ahí se llega que forzosamente el supremo de, ¿cómo pongo esto? De la f abajo de phi con p es igual al ínfimo de las s arribas de phi con q. No, de las grandes, perdón. Porque si esto es igual, o sea, si el supremo de este es igual a este y todo está ensanduichado ahí, pues forzosamente tienen que ser todos iguales. O sea, tanto aquí como acá. Y entonces de aquí justamente se tiene que S arriba de I es igual a S abajo. ¿Dónde estás? Eso que sí. No, a ver, espere. Esto justo lo que me dice es que esto es de integral sobre A de la I, perdón. Y esta, pues justamente es igual a esta, que es la integral de la F sobre A cruz B. Y lo mismo, de aquí se sigue que estas dos son, que el ínfimo y el supremo de estas son iguales, y entonces la psi es integrable y es igual a la integral de f, y esa integral de f pues es igual a y luego aquí sale para la phi, para la psi también, y entonces tengo toda la serie de igualdades que tengo aquí. Entonces eso ya no tiene como caso que lo esté haciendo a detalle, ¿no? Se ve como claro de esto de aquí, y de lo que ya sabemos de ínfimos y supremos, y del hecho de que es integrable, entonces ya. A ver si hay alguna pregunta o algo, creo que no. Ok, entonces ese es el teorema de Fubini, o teorema débil de Fubini que le llaman. Entonces la pregunta es qué condiciones deben de cumplir las funciones para que tengamos que la integral sobre A de phi, por ejemplo, sea igual a la integral sobre A de la phi grande. O sea, acuérdense que esto significa que la integral sobre A de la integral inferior sobre B de phi de x es igual a la integral sobre A por la integral superior
de la phi de x igual. Entonces, esta es igual a esta siempre y cuando esta cosa sea integrable. Ok, vamos a ver un ejemplo. Antes de poner el Fubini fuerte, el que vamos a estar usando. Entonces, digamos, tenemos la función f que va de 0, 1, cruz 0, 1, a los reales, una función de R2 en R. De manera que la f se define como 1 vale 1 si x es irracional o x es racional y y es irracional. Y vale, ¿qué era? 1 menos 1 entre q si x es un racional. Ya saben que sean primos relativos. Entonces, si es racional, si x está aquí y además q es racional. O sea, si tanto x como y son racionales, entonces la función vale 1 menos 1 entre q. Y si x es irracional, vale 1, sin importar cuánto valga y. Pero si x es racional y y es irracional, entonces vale 1 también. Entonces, por ejemplo, este tipo de funciones con el teorema de Fubini que les enseñan regularmente no pueden hacer nada, pues. Porque vamos a ver que la condición fuerte para que yo tenga que lo que había puesto aquí sea igual, es que la función f sea continua. Y esta, pues, evidentemente es una función que no es continua. Entonces, si nada más supiéramos el Fubini con f continua, pues estamos fregados, ¿no? Bueno, tendríamos que calcular esto como al principio, dando la partición, etcétera, viendo que el contenido sea de medida cero, y eso nada más nos va a decir si la función es integrable. Y si queremos saber el valor, pues hay que calcular el supremo de las sumas inferiores, y eso no es tan fácil de hacer. ¿Sí se entiende cómo es esta función? Bueno, más o menos. Más o menos, miren, así, hagan de cuenta que tenemos, eso es lo primerito que hay que ver, porque justamente tenemos que ver dónde no es continua esta cosa, acuérdense, y luego hay que ver, o sea, si quiero aplicar Fubini, tengo que ver que esta función f sea integrable aquí. Pues, si es integrable aquí, ya puedo aplicar el teorema de Fubini que acabamos de ver ahorita. Entonces y para ver si es integrable, cuando la función no es continua, tengo que ver que el conjunto de discontinuidades tenga medida de Lebesgue 0. ¿No? Entonces, digamos, esta función está definida en el rectángulo todo este rectángulo, en 0, 1, cruz 0, 1. Entonces, por ejemplo, si x está en los irracionales, o sea, solamente x pensado aquí, no importa que sea y. Si x es irracional, entonces va a valer 1. Eso quiere decir que en todos los irracionales tenemos como puntos así como en 1, aquí arriba. Es que no se va a ver y se va a confundir. O sea, arriba, ¿no? Si x es irracional, cualquier punto con y, o sea, cualquier combinación. O sea, lo que quiero decir es que puntos como 1 entre raíz de 2, por ejemplo, con 0, la f de eso me da 1, porque x es irracional. O f de, digamos, aquí sería intersección con R, si quieren ser más quisquillosos.
2 entre raíz de 3, por ejemplo, con 1 entre raíz de 2, pues también es 1 porque este es irracional. Es lo que me dice esta cosa. Entonces, siempre que la primera coordenada sea irracional, no importa cómo sea la segunda, va a ser racional. Pero ahora, si X es racional, van a haber dos posibilidades. O va a valer 1 también, dependiendo de la Y, o va a valer 0 si la Y es racional. Bueno, no 0, va a valer 1 menos 1 entre Q si la Y es racional. O sea, lo que quiero decir es que ya no va a ser continua en los Q, ¿sí ven? O sea, si yo tengo, por ejemplo, que X vale 1/2, entonces el punto 1/2, 1 entre raíz de 2, me lo manda al 0. Pero un punto que tenga Y racional, por ejemplo, 1/2, 1/2, esto me lo va a mandar a 1 menos 1 entre Q, que es 2. O sea, me lo va a mandar a 1/2. Entonces, ¿Le digo no lo manda a 1? perdón, sí, a 1, a 1, a 1, a 1. Sí, gracias, a 1, a 1. Sí. Entonces, si se fijan, en los irracionales no hay problema. Pero en los racionales tengo dos posibilidades. O me lo deja en 1 allá arriba, o me lo manda, en este caso me lo manda 1/2. O sea, van puntos más abajo, ¿no? Así que es como la generalización del árbol ese que veía Dirichlet, o no sé cómo le llamaban esta cosa. Que era así en 1, valía 1 y luego iba como decreciendo hasta que se hacía 0, ¿no? Entonces, esta función justamente es discontinua en los puntos X, Y que están en Q cruz Q. Evidentemente esto lo tendría que probar. Digamos, es un ejercicio de cálculo 2, o cálculo 1 más bien, que es discontinua en Q cruz Q. Y en todo lo demás es continua, de hecho. Entonces, ese Q cruz Q pues sería el conjunto de puntos X, Y, tales que X es racional y Y también es racional. Entonces, porque en los Y's brinca, ¿no? Por ejemplo, si es irracional, vale 1, pero no, y también vale 1 aquí. Entonces, en el 1, así. Entonces, esto, no sé, ¿qué podrían hacer esto ustedes? O no, es que no me quiero tardar, no me quiero pasar tiempo aquí porque esto ya es algo que, pero en dado caso de que no díganme, yo les completo aquí cómo se vería la discontinuidad. Cuando suba el material, se lo complemento ahí, pues para no perder tiempo acá. Y si ya lo pueden hacer, pues ya, ¿para qué lo hago yo? O sea, nosotros tendríamos que demostrar que eso, el conjunto de discontinuidad es de medida 0. Claro. O sea, una vez que ya demostré que es discontinua aquí, tengo que ver qué lambda de cruz Q, que es donde es discontinua. Y como les había dicho, realmente es intersección con el intervalo R, o sea, con 0, 1, 0, 1. Eso tiene medida 0, pero pues esto ya lo probamos, ¿no? Porque esta cosa es numerable. Entonces es el mismo Q cruz Q. Y esa cosa pues tiene medida 0 por todo lo que ya sabemos, realmente. O sea, ya no hay mucho que hacer. Digamos que el problema aquí es demostrar que justamente no es continuo aquí.
Y ya una vez que vemos que no es continua aquí, pues eso, que es numerable esta cosa, y entonces el contenido de esta cosa pues es cero. Bueno, la medida, perdón, la medida. Entonces, lo de la continuidad, ¿sí lo hacen ustedes o qué onda? Ah, pues igual lo pueden intentar, pero si usted lo sube, está bien chido. Ah, sí, 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 yo se los pongo aquí. O sea, yo digo para dejar una hoja en blanco y ahorita lo hago y lo pongo y ya lo subo. Va, va, Ok, va. entonces, este, tiene medida cero, ¿no? Entonces, esto implica que f es integrable. Entonces, fíjense, todo lo que hemos desarrollado tiene cierto poder, entonces ya no tengo que estarme preocupando de, ay, y ahora y esta que no es continua, tengo que dar una partición, ¿qué tal? No sé qué. No, ya tenemos este teorema poderoso que incluso sí demostramos, entonces ya es integrable en el rectángulo. Entonces, creo que ahora no necesito tiempo, pero acabamos antes. No sé. Entonces, f es integrable aquí, es lo que nos dice. Entonces, como es integrable, ¿cuál era este? Aquí era donde, déjenme ponerle aquí, demostrar que no es continuo. Sí, bueno, el chiste es si lo van a revisar, ¿no? Si no, ¿para qué no? Pero bueno, ya me dijeron que sí. Entonces aquí. Entonces, como f es integrable, por cómo está puesta la función, me doy cuenta que calcular las sumas superiores es fácil, más o menos. Entonces, esas sumas superiores para una partición P sería la suma desde igual a 1 hasta mu de los máximos, bueno, de los supremos, MIs, por la medida de los rectangulitos de esa partición. Pero justamente esta función, el máximo siempre es 1 en cualquier rectángulo que yo haga, porque en cualquier rectángulo que yo haga en la partición, por ejemplo aquí, siempre voy a tener tanto números racionales como irracionales, tanto en X como en Y, por la propiedad de densidad de los números reales. Entonces siempre voy a tener como valor máximo el 1. Entonces, esto vale la suma desde igual a 1 hasta m de RI, y esta es la suma de todos los rectángulos que me da el área del rectángulo, que es 1. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿cuánto vale la integral? Pues, la integral sobre R de F, pues es el supremo de S arriba de FP, al que P es una partición de R, y es igual al ínfimo también, pero pues en particular este está muy fácil, esto vale 1. Entonces, esta función es integrable y el volumen, digamos, raro que hay ahí, vale 1 justamente. O sea, de hecho es todo, ¿no? Todo el cubo que se forma. Y muy fácil lo hemos hecho con lo que tenemos. Ahora, este, no sé si hacer esto para que lo vean. O sea, lo que podemos hacer ahora, bueno, ya tengo esto, ¿no? Este, no sé, esto yo creo que porque me va a tardar mucho y no vamos a poder ver lo otro. O sea, lo que quería hacer aquí era poner el Fubini, es decir, tomar x fija, por ejemplo, y definir la función phi de xy. Que tenemos en el teorema, y entonces justamente darnos cuenta que para x fija esa función nueva no va a ser integrable.
respecto a y, pero sin embargo sí existe la integral. Eso era lo que quería que viéramos. Pero yo creo, vamos a, no sé, es que me voy a tardar bastante. Sería un buen ejemplo, pero como usted vea. A ver, vamos a hacerlo ya. Entonces, a ver, por un lado ya tengo que la integral es 1, ¿no? Ahora, para aplicar el Fubini, vamos a tomar una x que esté en el intervalo 0, 1. Que si se acuerdan con nuestras notaciones, este era el IA. Bueno, así lo voy a dejar. X entre 0 y 1 y la voy a tomar fija. X fija. Entonces voy a definir la función phi de xy que va a ir del otro intervalo 0, 1 a r. ¿Ok? Entonces, si tomo x fija, esta función depende de cómo sea x, ¿no? Entonces, si x es fija pero es irracional, la función vale 1. Para x fija irracional, vale 1. Entonces, esta función vale 1. A ver, déjenme ponerle así. Esta cosa es un... Déjenme ponerla así. Sí se entiende, ¿no? Para definir esta función yo tengo que fijar x. Pero ahora, como está definida mi función, yo tengo que ver qué pasa con x irracional y luego qué pasa con x racional. Entonces, x fija, si x es racional, fijo, entonces mi función siempre vale 1. Esta, por cómo está definida acá, ¿no? Si x es irracional, siempre vale 1. Y el otro caso es cuando la x fija sea un irracional. Bueno, tal que pq es igual a 1. Que sea la fracción de su... ¿Cómo le llaman? La fracción mínima, sin repeticiones. Entonces, en este caso, la phi de xy, pues va a depender de cómo sea y ahora, porque si x es fijo, irracional, entonces el valor que tiene depende de cómo sea y. Si y es irracional vale 1 y si y es racional vale esto de aquí. Entonces, para ese fijo vale 1 si y es irracional y vale 1 menos 1 entre q si y es racional. Entonces, esta función se puede demostrar que no es integrable. Respecto a y. Pero no importa. Entonces, aunque esas funciones, o sea, la moraleja de todo este teorema es, no importa si las phis, o sea, si las funciones restringidas no son integrables, si la función completa lo es, entonces la integral existe y etcétera, ¿no? Entonces, una no depende de las otras, digamos, en ese sentido. Entonces, calculo la suma, o sea, doy una partición del intervalo 0, 1, esta PB, y entonces si X si X es irracional, la función vale 1, entonces tanto el ínfimo como el supremo valen 1 ahí. Entonces si calculo las sumas inferiores de la función phi x restringida con esta partición P, esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta mu, que es el número de rectángulos que tengo ahí,
del ínfimo de la función por m en los intervalos generados por esa partición, que son estos. Y estos valen 1 por cómo está definida la phi en este valor. Entonces, esto es la suma desde igual a 1 hasta mu tm de i y a, que es el intervalo 0, 1. O sea, esto es el contenido de Giordano o la medida del intervalo 0, 1 realmente. Y esto vale 1. Y ahora, si x es igual a pente q con pq primos relativos, entonces el mi, el valor mínimo, entonces ahora estoy aquí en este otro pedazo. Entonces el mínimo es 1 menos 1 entre q. No importa si y es irracional o racional, ¿no? O sea, tengo un cuadradito ahí. Entonces aquí tengo tanto racionales como irracionales. Entonces el mínimo, pues es el que alcancen los racionales, que sería este justamente. Entonces el mínimo es 1 menos 1 entre q. Y entonces las sumas inferiores de phi x con una partición, con esa partición b, cuando x es irracional, es la suma desde igual a 1 hasta mu de este mi chiquitas por el contenido del intervalo este. Entonces esto es igual a 1 menos 1 entre q por la suma de todo este, que vuelve a ser la medida de 0, 1, que es 1 también, y esto me queda 1 menos 1 sobre q. Entonces de aquí observo que la phi x, que era la integral inferior sobre 0, 1 en este caso, de la función phi x en y, de y si quieren ponerle así, pues esto por definición es el supremo de las sumas inferiores de phi de x de pb, no tal que pb es una partición de b. Y entonces hemos visto que esto tiene dos valores, o vale 1 si x es irracional, o vale 1 menos q si x es pente q. Entonces, de nueva cuenta, esta phi es continua en todos los irracionales, pero no es continua en los racionales. Y eso también lo pueden demostrar. O sea, esta función es esta integral, es esta de aquí, esta phi de x. Entonces, phi de x no es continua. Eso también lo hago si quieren. Continua, que es igual que lo que voy a hacer acá, de hecho. No es continua en los racionales. Pero, de nueva cuenta, o sea, el contenido, la medida de los racionales, bueno, intersección con R, que van a ser los mismos racionales, es 0. Entonces, esto me dice que la phi es integrable. Entonces, esta phi es integrable, aunque la phi de x no lo es. Entonces, por eso cuando ven el teorema así, solamente con f continua, pues se pierde un montón de cosas ahí. Entonces, cosas como estas ya no las puedo analizar con este teorema. Entonces, esta phi es integrable en R con todo esto que hemos hecho. Y entonces, ¿qué nos dice el teorema de Fubini? Ah, pues dice que la integral, como esta es integrable, esta phi es integrable, esta phi, lo que yo tengo es que la integral de 0 a 1 de esa phi, que depende de x, que esta no es la phi sub x, es
que es integrable es igual al ínfimo y al supremo, entonces en particular el ínfimo de las sumas superiores, en las sumas superiores de nuevo no hay problema, porque este ínfimo es lo mismo que f de phi de p de a, por cómo está la función phi definida aquí. Entonces, ¿quiénes son estas sumas superiores? Pues es la suma desde igual a 1 hasta nu de los mi's de esta función phi, la voy a poner así, por el contenido de este intervalo. Pero esto vale 1, siempre, ¿no? El valor más grande pues es 1. Aquí no tengo problema. Entonces es la suma desde igual a 1 hasta nu de m de xia i, y esto no es más que la medida del intervalo 0, 1 del otro que estoy integrando, y esto vale 1. Y justamente la integral sobre r de f según el Jacobi, o sea, esto es Jacobi, el Fubini, es la integral de 0,1 cruz 0,1 de f, tiene que ser igual a la integral sobre 0,1 de la integral inferior o la integral superior de phi x y de y esto integrado respecto a x, que es la integral de phi de x que tenemos aquí. O sea, esto es la integral de 0,1 de la integral phi respecto de x, y eso es 1. Y análogamente se puede hacer con el otro. O sea, con la phi grande. ¿Sí? Entonces, no necesariamente estas funciones de aquí puede que no sean integrables, sin embargo, la integral puede existir en su totalidad. Entonces, igual, este tipo de ejemplos para cuando les digan un contraejemplo de no sé qué cosa, pues que se nos ocurra esto ahí en el momento está difícil, pero si ya lo vimos en algún tiempo, pues ya tenemos cómo defendernos. Y creo que con Juan, bueno, yo le puse que viera algo similar a esto, no sé si lo hayan visto, pero bueno. Aquí está, no está tan complicado si es que entendemos cómo está la función definida aquí, ¿no? Y ya, digamos que lo más difícil aquí es demostrar la discontinuidad de esta cosa. Y una vez que se tiene eso, pues ya todo lo demás, simplemente siguiendo las definiciones, cómo voy construyendo las funciones, etcétera. Y es lo que les quería mostrar, justamente eso, ¿no? Que no necesariamente las phis tienen que ser integrables para que ese teorema se valga, que justo es lo que nos dice. O sea, no es necesario que sean integrables. La integral de toda la función existe y puedo calcularla con las integrales inferiores o superiores de, de las funciones restringidas que yo tenga. Esto es algo así como que en la dimensión de A quizás tuvo una, bueno, las discontinuidades, una medida no cero, pero en la Ajá, dimensión de A cruz B ahora sí tiene una medida cero. sí, ajá, exactamente, sí. Sí, en una dimensión, o sea, en una dimensión la función restringida tiene este, tantas discontinuidades que no es integrable, pero ya en el total sí lo es, ¿no? Entonces, aún en esos casos, o sea, la moraleja de todo esto es, aún en esos casos,
yo podría usar el Fubini, aunque aquí es más complicado si se dieron cuenta, ¿no? Porque hay que definir la función restringida y todo, y de hecho calcular la integral directamente fue mucho más fácil. Pero si yo quisiera usar el Fubini, lo podría hacer aunque esas funciones que me dan aquí no sean integrables, siempre y cuando la función total sí. Y pues les iba a poner uno de estos en la tarea, pero no, creo que es demasiado. Entonces, mejor así. Entonces, traten de verlo con calma, ya cuando lo suba con toda con la parte de la discontinuidad, que digamos no es parte de este curso, pero traten de ver bien las sumas, todo eso, por qué así, etcétera. Entonces, con cuidado, ¿no? Siempre las cosas toman tiempo a veces digerirlas. No siempre es inmediatamente, pero poco a poco va a ser. Ok, entonces ahora sí voy a poner el teorema, que sería el que aparece en los libros usuales y lo que muchos maestros ven, que sería el teorema 1.7.2, que realmente sería un corolario, pero bueno, por la importancia, pues un teorema y es el Fubini. El teorema fuerte de Fubini, entre comillas, porque más fuerte es el otro, pero bueno. Teorema fuerte de Fubini. Pues simplemente va a ser lo mismo si A es un intervalo n-dimensional y B es un intervalo m-dimensional. Intervalos n m-dimensionales, cerrados, o sea, rectángulos, pues, es lo que quiero decir. Por supuesto, esto lo vamos a extender a conjuntos Jordan medibles, pues eso ya va a ser fácil de hacer. Entonces, si f de A cruz B a R, porque son rectángulos, entonces siempre puedo hacer este producto cartesiano. A R es integrable en A cruz B. Y si phi sub x de y, que es la función que va de B a R, tal que phi de xy, o sea, igual que antes, es la función f de xy para todo x en A, fijo, es integrable en B, entonces lo que tengo es que la integral de A cruz B de f es la integral sobre A, la integral sobre B de phi x, ya sin integral superior ni inferior, evidentemente. Y si la función phi de y de x definida de A a R, tal que phi y x es f de xy para todo y en B, es integrable en A como función de x, entonces la integral sobre A cruz B de f va a ser la integral sobre B, la integral sobre A de la función phi que habíamos definido anteriormente. Y ahora, si ambos, o sea, puede ser que solamente uno sea integrable y el otro no. Entonces voy a tener por un lado esto y luego las igualdades con las integrales superiores e inferiores. Pero si tanto phi de x como phi de y son integrables, lo cual quiere decir que f es continua, o sea, si f es continua, entonces esas restricciones van a ser integrables. Y entonces voy a tener la igualdad del Fubini clásico, ¿no? Entonces déjenme ponerle aquí. Si phi de x y phi de y son integrables,
es decir, f es continua en A cruz B. O sea, son integrables en B y en A, respectivamente. Entonces, que este es el teorema que ven siempre, o que van a ver en todos los libros casi. Entonces, la integral, aquí lo voy a poner extendido, de A cruz B de F de XY, o sea, de nuevo X en Rn, Y en Rm, y aquí tengo dx1, dx2, dx3, etcétera, ¿no? O sea, esto realmente es la integral sobre A cruz B de F de x1 hasta xn, y1 hasta ym, de dx1 hasta dxn por dy1 hasta dyn, perdón. O sea, todo esto es todo esto de aquí. Entonces, esta integral es igual a la integral sobre A de la integral sobre B de f de xy de y de x, y esto es lo mismo que la integral sobre B, la integral sobre A de f de xy de y de x. Ah, no, perdón, de x de y, lo siento. De x de y. Y bueno, y la demostración pues es obvio que del teorema anterior, ¿no? Trivialmente. Si f, o sea, lo que tengo aquí es, si la phi es integrable, entonces esta phi es igual que esta phi grande, que es la integral inferior igual a la integral superior, y entonces tengo la igualdad. Y si la phi es integrable, lo mismo, y si ambas son integrables, pues todas son iguales. Y ya, entonces es, por eso decía que era un corolario más bien, pero se sigue directamente. Entonces, pues ya para qué escribir. Entonces, en estos poquitos minutos, falta un par de corolarios nada más, pero de hecho no es más lo que ya suponen, o sea, es como ir aplicando el Fubini iteradamente. Entonces, estas integrales que están aquí se les llaman integrales iteradas, un término que van a escuchar. Y entonces si un B tiene n rectángulos y el A n rectángulos, entonces todo esto se va a escribir como la integral sobre el primer rectángulo, la integral sobre el segundo, etcétera, la función de x1 hasta xn, de y1 hasta yn, de dx, todo esto que puse aquí. Entonces eso lo vemos con más tiempo mañana. Entonces ahorita, en estos que acabamos 5 minutos antes, 5, 7 minutos, vamos a empezar a hacer ejemplos de integrales. Entonces, por ejemplo, calcular la integral sobre el rectángulo R de la función seno de x más y. Así. Donde R es el rectángulo 0 pi medios, cruz 0 pi medios. Entonces, integrales de estas funciones raras muy difícilmente las van a ver, pero nunca falta algo que uno esté haciendo donde aparezca algo así, y entonces es bueno tenerlo, pero regularmente en las aplicaciones las funciones van a ser continuas.
Entonces, ¿cómo se aplica el teorema de Fubini? Pues mi función f es este seno. Entonces, esta función seno va de este rectángulo en R2 a los reales. Entonces, aquí lo voy a ir poniendo así, pero ya después no es necesario estar haciendo todo esto. El intervalo A, pues sería este, y el intervalo B sería este de aquí. O sea, aquí estoy en 2 dimensiones nada más. Entonces, la integral sobre R de la función f, pues va a ser la integral sobre A, la integral sobre B de la función f de xy, y como lo habíamos puesto, de dy de x, por ejemplo. Dy de x. Entonces simplemente agarro, pongo mi primera integral, es el intervalo A, que es la x. Entonces, este intervalo está relacionado con la última diferencial que está aquí, para que no se equivoquen. Entonces, aquí es donde está x. X está aquí. Y y está aquí. Entonces, siempre tengo que hacerlo en el orden correcto. En rectángulos no hay problema, pero nada más tengo que fijarme que la x corresponda con el intervalo donde está definida. Entonces, aquí es x, x está aquí y y está acá. Entonces, es la integral de 0 a pi medios. Luego sería la integral sobre b de 0 a pi medios también. Df de x, que es seno de x más y, de y de x. Entonces, para hacer esta integral, ¿qué hago? Esta primera d es la que me dice sobre respecto a quién voy a integrar. Y si hemos entendido todo lo anterior, esta función es mi función para x fijo. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es integrar con respecto de y primero en una variable tomando la x como constante. Entonces, estoy aplicando esto así porque f es continua. Es continua. Entonces, ya puedo aplicar el teorema de Fubini, el último, en su versión fuerte, esta que está aquí, porque f es continua. Y entonces, esto va a ser igual a que esta integral la dejo. Entonces, siempre voy a integrar desde adentro hacia afuera. Y luego esta integral, la x es constante. Entonces, tengo la integral del seno de a más y. Entonces, la integral del seno, pues es el coseno. Y en este caso de a más y, queda así. Y esta integral va de 0 a pi medios. Entonces voy a hacer integrales de una variable una por una. Es lo que me dice este teorema, es lo que yo puedo hacer. Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a pi medios de menos coseno de pi medios más x. Aquí tengo que sustituir la y. Menos, entonces me queda más coseno de x más 0, me queda x. Menos coseno de pi medios más x. Y esta diferencial de x. Y es otra integral de una variable. Entonces la vuelvo a integrar y esto me queda el seno de x menos el seno de x más pi medios evaluado de 0 a pi medios como integral de una variable. Entonces me queda seno de pi medios 1 y aquí sería menos seno de pi medios más pi medios, seno de pi es 0, menos seno de 0, 0, 0, entonces me queda 1. Por lo tanto, mi integral esta es 1. Ahora, notar que el teorema de Fubini me permite integrar así o me permite integrar de la otra forma, es decir, aquí no se ve claro porque son el mismo intervalo, pero si aquí fuera otra cosa, entonces podría intercambiar 0 a pi medios, integral de 0 a pi medios de la misma función, pero integrar primero con respecto de x y luego con respecto de y. Entonces, con el teorema en rectángulos no hay problemas con este cambio. Cuando sean conjuntos de Jordan, que es lo que vamos a ver mañana, sí. No va a ser así nada más cambiar el orden.
vamos a tener que hacer algo extra. Evidentemente hay integrales que son difíciles de hacer, entonces por eso vamos a ver el teorema de cambio de variables que facilita eso también. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre cómo hacer la integral? No, profe, por el momento no. Sí, sí les quedó claro que es importante, o sea, que aquí en esta facultad todo el mundo dice que no importa, que no sé qué, pero sí es importante, entonces, tanto lo teórico como lo práctico. Entonces, por eso, evidentemente, pues con un ejemplo no, ¿verdad? Pero este está muy simple, pero justo van a ver cosas diferentes como, por ejemplo, y ya, esto se los dejo así nada más, por ejemplo, calcular el contenido de Jordan, porque eso vi que tuvieron problemas en ayudantía. De Jordan, del rectángulo A1B1 cruz A2B2, que está en R2. Entonces, acuérdense siempre el contenido de Jordan, o sea, porque empezaron a decir cosas ahí que nosotros ya habíamos visto, entonces, y nadie le decía a Juan, es que eso ya lo vimos, es así y así. Contenido de Jordan, ¿cómo se define como la integral de la función característica de este conjunto sobre un rectángulo que lo contiene? En este caso es el mismo. Y esta función característica es la función identidad. Y decían, bueno, y si la frontera es cero, entonces Jordan medible, pues sí, eso ya lo vimos también. Entonces, con lo que hemos visto aquí, pues este R es A1B1 cruz A2B2, y esta función es la función identidad 1. Entonces nada más tengo esto. Y entonces con el Fubini, pues ya simplemente es A1B1, la integral de A2B2, de Y, perdón, aquí lo puse al revés. Bueno, aquí sería dy sobre dx sobre el primero. Entonces aquí está x, aquí está y. Y entonces ya simplemente es A1B1, la integral de esto es x de B2 a A2, pues me queda B2 menos A2 por dx. Y esta integral pues de B2 menos A2 constante por x de A1 a B1. Y esto ya me queda B1 menos A1 por B2 menos A2, que es justamente el área del rectángulo. ¿Sí? Entonces mañana seguimos con la extensión de esto a conjuntos Jordan medibles, que eso va a ser muy interesante. Entonces ya de su tarea pueden hacer varias integrales también ya del 7. Entonces, no sé, si no tienen ninguna pregunta, pues nos vemos mañana. Sí, sí, está bien que revises las notas. Muy bien.